Muchas gracias. Vamos a saludar. Estamos aquí desde el Viceministerio de Protección Social, hoy con el equipo de factura electrónica de 20 RIPS. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, yo soy médico, trabajo con el Viceministerio y coordinando este equipo de profesionales y de ingenieros de las diferentes áreas misionales del Ministerio en este proyecto de factura electrónica de 20 RIPS. Hoy la sesión tiene como motivo la presentación de un conversor a JSON que fue desarrollado para pequeños facturadores. Ese conversor a JSON pues va a tener una potencialidad que va dirigida a estos pequeños facturadores y ahora les vamos a mostrar su funcionamiento, pero también el escenario sobre el cual debe utilizarse. Unas reglas rápidas para la sesión de hoy. Es una sesión magistral, es decir, que las personas que están en el enlace de invitados no van a poder utilizar el micrófono. Sin embargo, tenemos habilitado un chat para preguntas. Vamos a tratar de abordar esas preguntas en el orden que se presenten durante la sesión. La sesión se va a componer de tres sesiones grandes. La primera, una introducción a nuestro proceso de factura electrónica de 20 RIPS. Tenemos allí un proyecto de resolución que queremos comentarle. Ese proyecto de resolución tiene como propósito hacer una implementación gradual de la factura electrónica de venta y el RIPS. Y la segunda parte tiene que ver ya con la presentación del conversor. Este conversor a JSON fue desarrollado por el equipo del ministerio. Ese servicio va a ser entonces presentado y vamos a hacer como una demostración de esas funcionalidades. Y por último, tendremos la participación de dos entidades. Vamos a ver si es posible que las dos entidades nos muestren cómo han probado ya este conversor a JSON y cómo vamos a seguir entonces nosotros desde el ministerio generándoles a ustedes los espacios para que puedan capacitarse y utilizarlo apropiadamente. Bien, no sé, ingeniera Zulay, ingeniero Brian, si sea posible, ingeniero Carlos, si sea posible, compartir en el chat de la sesión, pues el listado de asistencia. Importante que sepamos qué personas están con nosotros y además estar muy pendientes de las preguntas en la medida en que vayamos abarcando las presentaciones. Tratemos de ir como numerando estas preguntas para que las podamos responder en el orden en que se realicen. Con este proyecto de resolución que fue publicado la semana pasada, con el ánimo de dar esa implementación gradual de la factura electrónica de venta y el RIPS. El objetivo de esta resolución que les queremos presentar, pues para que ustedes la conozcan y además pues se enteren antes de hacer sus observaciones, tiene que ver con mantener la fecha de inicio de vigencia de la resolución 2275. Es importantísimo que se inicie la trazabilidad de los recursos en el sector salud. También, por supuesto, tenemos la intención de garantizar el flujo de los recursos a los prestadores que puedan seguir facturando. La resolución 2275 tiene un proceso de implementación gradual que va a permitir que en la medida en que se logre hacer ese estándar de información, pues cada vez sea más eficiente la realización del proceso de facturación por todas las entidades obligadas. Y finalmente, lograr algo que ha tenido siempre limitaciones en los inicios de vigencia de estas normas. Recordar que la resolución 2275 ha tenido normas precedentes desde el año 2021. Estas normas precedentes han requerido de ajustes y madurez en lo que ha sido el desarrollo del mecanismo, pero adicionalmente vamos a tener que hemos tenido que aplazar en la medida en que no ha sido posible contar con la participación de todos los prestadores de servicios de salud y todos los proveedores de tecnologías de salud como entidades facturadoras electrónicas obligadas a utilizar el mecanismo. Como esto no ha sido posible en la medida en que se haga gradualmente, esperamos que esa posibilidad se amplíe y que lo logremos hacer de manera acotada de acuerdo a la complejidad institucional. Recordar que para la expedición de este proyecto de resolución se ha tenido también, se ha tenido también en cuenta que el Ministerio culminó las fases
pues, que tienen que ver con su plataforma en cuanto al desarrollo, las pruebas internas y las pruebas externas. Esta plataforma está lista para iniciar el 1 de octubre del 2024. No obstante, nos hace falta todavía que muchas de las entidades, muchos de los prestadores y PTS, pues hagan pruebas de esta plataforma y nos permitan a todos conocer que esa operación de la plataforma va a ser tranquila. En este propósito también pues se tiene en cuenta que esta transición nos va a aportar, nos va a permitir hacerlo gradualmente. Se realizaron las actividades que habíamos programado para ese plan de transición previsto en la 558 del año 2024. 106 entidades pudieron hacer el proceso de validación exitosa de sus archivos. No obstante, resaltamos que es una baja participación que queremos aumentar ahora el 1 de octubre y antes, porque pues vamos a tener la posibilidad de reunirnos con estos prestadores que van a iniciar el 1 de octubre durante estas semanas previas al inicio de la operación de la plataforma. Y finalmente también contarles que una encuesta de los prestadores sobre las condiciones actuales, si bien pues mostró esa encuesta que el 20% de esas entidades estaban listas, sobre todo los prestadores públicos, y que un 80% de esas entidades estaban trabajando para cumplir la norma, pues de ese 80% teníamos 10 que no tenían avances significativos, principalmente en la baja complejidad, cosa que pues hizo que todo este proyecto de implementación se revisara nuevamente. Para el 2 de septiembre, el momento en que se hizo el corte en REPS, encontramos que teníamos 55.002 prestadores de servicios de salud habilitados. Ese es el corte que se va a utilizar de aquí en adelante para efectos del inicio de operación de nuestro mecanismo único de validación, es decir, las entidades que aparecen en ese corte, que son las que se publicaron en los listados que el Ministerio dispuso como parte de la resolución que está en observaciones, pues van a tener ya o tienen ya unas fechas ciertas de inicio de operación. De esas entidades, resaltar que hay 22.284 prestadores que están usando la factura convencional en un corte que hicimos contra la facturación que está recibiendo la DIAN en agosto del año pasado, pues habían 22 prestadores que ya usaban factura. Y hay 39 PTS, gestores farmacéuticos y operadores logísticos, que están inscritos ante el mecanismo. Es decir, que hay un gran grupo de entidades que podrían empezar. No obstante, se determinó que se iniciará por complejidad institucional. El 1 de octubre va a iniciar la alta complejidad. Esta alta complejidad se seleccionó, como lo mencionamos, desde ese corte que se hizo de los servicios habilitados en REPS. En ese corte, pues aparecen entidades que tienen servicios de alta, mediana y baja complejidad. Se tomaron esas entidades de alta complejidad. Se flexibilizó el inicio de operación permitiendo facturar adicionalmente a estas entidades con factura convencional en el caso en que, no puedan generar los archivos en la estructura de la resolución 2275 para efectos de no pues limitarles la facturación de esos servicios, entendiendo la importancia del flujo de los recursos, y se fija un plazo final para cada grupo que durante esta transición pues tiene por supuesto una fecha límite. Para el primer grupo es es febrero del año 2025, el 1 de febrero. Para el grupo 2 será el 1 de abril y para el grupo 3 será el 1 de junio del año 2025. En esta fecha ya no va a haber más posibilidades de adelantar ese proceso de facturación, sino el dispuesto en la resolución 2275. Bueno, en esta diapositiva queremos explicarles un poco esa propuesta de gradualidad. Para las entidades que empiezan el 1 de octubre, que corresponden a la alta complejidad, ese 1 de octubre van a empezar 858 entidades. Y lo que se espera es que durante estas semanas previas, estas 558 entidades tengan pues un acercamiento con el ministerio. Estamos ya pues disponiendo esas sesiones para ayudarlos en el proceso de transición a estas 558 entidades que tienen la obligación de iniciar el 1 de octubre. Entonces se espera que ese 1 de octubre tengamos el intento de estas 558 entidades. Ojalá todas logren hacer el proceso de transmisión de información de factura electrónica de 20 RIPS. Pues se pretende es que esas entidades, al poder obtener ese código único de validación del mecanismo, pues continúen realizando su
proceso de factura electrónica de 20 RIPS en este estándar. Resaltar que todas las facturas de esas entidades deberán ser transmitidas por el mecanismo. No es posible que yo escoja unas facturas por evento y otras las deje pendientes y las siga presentando en estructura de factura convencional y resolución 3374. Entonces es importante que el 1 de octubre todas las entidades inicien con el proceso de validación según el estándar de la 2275. Y una vez lo hagan, de obtener esos códigos únicos de validación, de allí en adelante no va a ser posible que se devuelvan al proceso actual de factura convencional y resolución 3374. En ese caso, los prestadores que ya inicien y tengan validación exitosa del código único para sus archivos deberán continuar con toda su facturación en estándar de la resolución 2275. Ahora, si eventualmente para el 1 de octubre hay algunas entidades de alta complejidad que saben que no han logrado obtener esa validación exitosa y no tienen los códigos únicos de validación, para ese mes se va a permitir que ante la no generación exitosa de ese código único, toda la facturación de estas entidades siga siendo presentada con factura convencional y en el estándar de RIPS de la resolución 3374 del año 2000. Esa será la primera oportunidad. Para el 1 de noviembre se tendrá una segunda oportunidad y nuevamente estas entidades que no lograron el 1 de octubre ese resultado exitoso de validación volverán nuevamente a poder transmitir en el estándar de la resolución 2275, pero al igual que en el primer escenario de octubre, todas las facturas deben cumplir con esa validación por el estándar. No es posible hacer una parte con el estándar de la 2275 y con el código único de validación que les genera el mecanismo y la otra parte con la factura convencional. Eso no se tiene previsto. Todas las facturas se hacen por 2275 o se mantendrá esa posibilidad en noviembre para que sigan haciendo pues su radicación en el estándar convencional, pero para el total de esas facturas de ese prestador. Esa misma oportunidad se repite en, en el mes de diciembre y en el mes de enero. No obstante, el 1 de febrero, después de estos 4 meses de posibilidades para hacer las adecuaciones y para poder, de la mano con el Ministerio, generar la factura electrónica de venta y el RIPS en los estándares que permitan que esa validación sea exitosa, el 1 de febrero ya todos los prestadores de alta complejidad deberán cumplir con el estándar de la 2275 y no será posible hacer una radicación en un estándar diferente, es decir, que ya no será posible que haya la utilización de la factura convencional y el RIPS en 3374. Para este escenario de transición se tiene previsto que esas entidades que no lo logren van a tener una asistencia técnica obligatoria dirigida desde el Ministerio específica para ustedes y adicionalmente una mesa de ayuda en diferentes niveles que va a permitir que se intervengan oportunamente las incidencias que se presenten. Además, pues en las semanas previas, esta semana, la que sigue, o las 2 semanas que tenemos de aquí al 1 de octubre, las vamos a ocupar con estos 558 entidades en eventos de pruebas y de transmisión de información para que ellos puedan garantizar que el 1 de octubre cumpla con ese estándar. De manera similar, para la gradualidad prevista para los prestadores de mediana complejidad, pues se tiene que ya el primero de febrero del año 2025, estas entidades tendrán la obligación de iniciar con su facturación y su RIPS en el estándar de la resolución 2275. Tendrán entonces estas entidades un plazo tendrán estas entidades un plazo de 4 meses para hacer esta adecuación institucional. Adicionalmente, el 1 de febrero, fecha en la cual inician, van a tener la posibilidad, pues por supuesto, al igual que el primer grupo, de seguir realizando la facturación convencional y el estándar de RIPS en resolución 3374 ante la no obtención de ese código único para el conjunto de información FERRIS en estructura 2275. Esa oportunidad también va a seguir durante el mes de marzo y al igual que el primer grupo de alta complejidad, el 1 de abril tendrá fin
esa posibilidad. Entonces tendrán 4 meses para la adecuación institucional y 2 meses para hacer ese inicio de transición gradual en la medida en que esperamos pues que haya el 1 de febrero la posibilidad para que estas entidades logren generar sus códigos únicos de validación en ese momento y de ahí en adelante pues sigan en el estándar de la resolución 2275. También tendrán durante los meses previos, en este caso sería diciembre y enero, la posibilidad de una asistencia técnica dirigida y una mesa de ayuda permanente que pues estará dispuesta a partir del 1 de octubre para todos los prestadores. El último grupo que tiene que ver con los prestadores de baja complejidad, los profesionales independientes que no están obligados a generar factura electrónica de venta en salud, las entidades con objeto social diferente y los proveedores de tecnologías en salud tendrán que iniciar obligatoriamente el 1 de abril del 2025. Ellos tendrán 6 meses de plazo para esa adecuación institucional, más otro plazo específico que tendría que ver desde el 1 de abril hasta el 1 de junio para que hagan ese intento de obtener esos códigos únicos de validación en la plataforma. Esperamos que de aquí a allá, con la asistencia técnica, con las mesas de ayuda, con la posibilidad de seguirles brindando espacios de pruebas y de pilotos, pues todas las entidades empiecen con esa transición gradual. Hacer una salvedad aquí, como el corte de reps que se utilizó y el corte también de PTS para iniciar estos escenarios de transición tiene fecha 2 de septiembre. Todas las entidades, todos los prestadores que se inscriban en reps a partir de esa fecha, pues van a tener que presentar o iniciar su operación ante el mecanismo el 1 de abril. Se van con este grupo. Igual los proveedores de tecnologías de salud que no lo hayan logrado. Entonces, esta era como la presentación que les tenía. Quería pues compartirles antes de que ustedes pues hicieran sus observaciones para que les pudiéramos aclarar un poco cuál es el propósito de este proyecto de resolución que se publica y señalar también eh, ese compromiso que tiene el ministerio para que pues se haga una transición tranquila, que sea una transición que les permita a todos seguir en este proceso de factura electrónica de venta sin tener limitaciones en su proceso de facturación como lo se requiere pues hoy en día. Entonces, esta era la primera parte. Yo creo que ahora sí, ingeniero Breyer, voy a cederle un poco la palabra. Tenemos allí la posibilidad de mostrarles ahora cómo va a ser esta implementación de nuestro conversor. El conversor tiene una posibilidad de ser utilizado en dos situaciones particulares. La primera tiene que ver con los pequeños facturadores. Permítame ya, ingeniero, le hago como una introducción al tema de su conversor y le cedo el control para que usted inicie la presentación del mismo. Este conversor fue un compromiso que el ministerio adquirió hace algunos meses en los eventos en los cuales se hizo la presentación del mecanismo a los pequeños facturadores, incluyendo profesionales independientes y también otros pequeños facturadores que pues no disponen dentro de su estructura institucional, así sean prestadores habilitados, pues no disponen de un recurso de un ingeniero o de un soporte informático que les permita hacer adecuaciones para generar el RIPS en la estructura de la resolución 2275, es decir, este formato JSON. Entonces, conociendo esta necesidad y también sabiendo que hay una obligatoriedad de presentar factura electrónica de venta en salud a través de la plataforma de la DIAN, se hizo un trabajo articulado con diferentes entidades, dentro de las cuales destaco la participación de los proveedores tecnológicos que están habilitados ante la DIAN, bien sea como proveedores tecnológicos de facturación o soluciones propias de facturación. Pues amablemente tuvimos la posibilidad de recibir el apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Damos aquí un agradecimiento desde el Ministerio a esa pues, posibilidad que se nos dio de la mano de la DIAN en poder articularnos con estas entidades que son a la larga las que van a desarrollar las soluciones informáticas para que todos los prestadores logren su proceso de facturación de una manera exitosa ante la plataforma de la DIAN. Entonces, teniendo en consideración esta necesidad de transmitir la factura electrónica de venta en salud,
primero ante la plataforma de la DIAN y simultáneamente con los RIPS ante el mecanismo para obtener ese código único de validación, se hizo una propuesta de generar un conversor para esos pequeños facturadores. ¿Y qué llamamos pequeños facturadores? Porque no le sirve esta solución que vamos a ver, no le va a servir a todo el mundo, pero sí va a tener una utilidad muy importante para aquellas entidades, para aquellos prestadores pequeños que tienen un promedio de facturación bajo, que diariamente pueden estar haciendo 50, 60, 70 facturas, que no son un volumen importante. Pues también conocer que la generación del proceso de facturación debe obedecer a las necesidades de este prestador de servicios y de sus entidades responsables de pago, siendo posible con la factura electrónica de venta en salud hacer uso de la opción de facturación multiusuario, para la cual también esta solución va a permitirles generar los archivos del RIPS que soportarán la factura. Aquí hay un tema importantísimo y por eso bienvenidos los proveedores tecnológicos de facturación, porque es con ellos que se va a hacer esa articulación del pequeño facturador y sus RIPS en formato JSON a través o generados a través de este conversor con la factura electrónica de venta en salud, para conformar ese conjunto de información que debe ser transmitido ante el mecanismo y luego, pues, por supuesto, radicado ante las entidades responsables de pago. Esta sería una primer escenario. Los facturadores electrónicos del sector salud pequeños, me refiero a profesionales independientes en sus consultorios, eventualmente pequeñas proveedores de tecnologías en salud, farmacias, droguerías que tienen contratos con EPS, pero que pues al estar ubicados en zonas remotas no tienen esas capacidades institucionales de desarrollo de un JSON en estructura 2275. Este tipo de entidades van a verse beneficiadas como pequeños facturadores del sector salud. El segundo grupo, y también vamos a hacer pruebas con este grupo, tiene que ver con los profesionales independientes que no están obligados a generar factura electrónica de venta en salud. ¿Quiénes son estos profesionales? Aquellos que, de acuerdo a lo que está definido en la norma DIAN, no superan sus ingresos brutos en 3.500 VT al año o durante el periodo en el cual deben estar obligados a facturar. Estos prestadores pues solamente van a generar RIPS, y para poder generar los RIPS se les va a permitir que utilicen este conversor a JSON, el cual va a ser transmitido a través de un módulo que tiene que ver en el mecanismo con la recepción del RIPS sin factura, pues que también aplica a las entidades con objeto social diferente, a quien pues también podría servir esta opción de generación de RIPS en formato JSON. Hacemos la salvedad que los profesionales independientes no obligados pues van a tener también que considerar esa segunda condición, y es la que debería surtirse frente al obligado al pago de esos servicios. Si el profesional no tiene las 3.500 VT de ingresos brutos al año, pero tiene contratos con una EPS, con una ARL, con una empresa de medicina prepagada, por estar el pagador, esas entidades obligadas a recibir la factura electrónica de venta y el RIPS en la estructura de la resolución 2275, pues también obligarán a este pequeño facturador a cumplir con el estándar de la 2275. Lo menciono porque pues siempre ha sido una inquietud reiterada sobre el particular y me parece que es oportuno que la conozcan. Entonces tenemos estos dos escenarios, vamos a mirar inicialmente en esta segunda parte, ya iniciamos la segunda parte de nuestra presentación, le vamos a ceder la palabra al ingeniero Brian Gómez, él nos va a mostrar cuál es el desarrollo del servicio que se va a ofrecer con este conversor a JSON, y seguidamente vamos a tener unos escenarios, y le agradezco mucho a las personas que hayan invitado, la ingeniera Zulay y demás, pues para que por favor vayamos organizando con estas entidades la posibilidad de presentarnos su experiencia. Adelante, ingeniero Breyer, y yo me voy al chat para empezar a resolver inquietudes si es que ya no han hecho lo propio los compañeros. Adelante, ingeniero, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a presentar el convertidor JSON, un convertidor JSON que está adecuado a la resolución 2275. Para poder ingresar al convertidor, pues van a ingresar a la página del ministerio. Encuentran aquí en el botón de SISPRO, en la parte hay una especie de lupa donde dice observatorios. A darle clic ahí
pues nos sale esta página en la cual en la parte derecha encontramos una opción llamada facturación electrónica. Al dar clic en ese link, en este momento pues aparece este mensaje donde nos indica pues la versión actual que tiene tanto el cliente servidor como el API Docker en la versión 4.1.1. La cerramos y nos dirigimos en la parte final de esta página donde tenemos los componentes FERRIPS. Encontramos dos apartados, el convertidor JSON y el manual de usuario. Más tardecito hablaremos sobre el manual de usuario. Vamos a enfocarnos en este momento en el convertidor JSON. Damos un clic en el convertidor. Esto nos redirige a la página donde se encuentra el XML, el Excel. Entonces, esta página contiene dos apartados. Uno, donde ustedes pueden descargar la plantilla, es una plantilla predefinida acorde a la resolución 2275. Y la segunda parte es cuando ya ustedes diligencien la plantilla, la van a cargar y hacen su respectivo conversión a JSON para que después ya pueda pasar al validador correspondiente. En este caso, pues si estamos hablando de baja demanda, lo más adecuado sería que lo hicieran por el cliente servidor. Voy a hacer una descarga del archivo Excel. Entonces, si dieron cuenta, él lo tomó, lo descarga sobre el navegador. Entonces, esta plantilla contiene una hoja de transacción. Más adelante la vamos a conversar. Esta plantilla es monofactura multiusuario y a su vez pues es multi-atención. Es decir, que únicamente pueden agregar una sola factura en este caso. Pueden agregar múltiples usuarios y esos usuarios pues van a estar relacionados con sus respectivas consultas, urgencias, procedimientos, hospitalización. Todos los campos están relacionados a la resolución 2275. Seguíamos, entonces, recién nacidos, medicamentos y otros servicios. Cuando ya esto esté diligenciado, lo que van a hacer ustedes es, pues, lo van a cargar ese archivo XLSM, lo van a convertir y él automáticamente les genera ese JSON con los RIPs que ustedes hayan gestionado. Cuando ya tengan eso, pues el validador es el que les va a indicar si tuvieron algún rechazo o si todo fue satisfactorio. Entonces, para hacer el proceso. Vamos a entonces, ya sabemos, este es el convertidor. Ustedes pueden ingresar por este hipervínculo que acabo de mostrar. Y ahí se ingresa, también tienen el manual de usuario, donde hablamos todo lo que vamos a decir el día de hoy, lo van a tener aquí. Entonces vamos ahora a pasar a hacer la gestión del archivo. Para eso, pues te voy a presentar a mi compañera Zulay García. Ella les va a explicar las partes importantes que deben tener en cuenta del archivo Excel. Y posterior a eso vamos a hacer un ejemplo ya teniendo un archivo ya gestionado, vamos a hacer el paso por el convertidor y después lo pasamos por un validador. Entonces, ingeniera Zulay, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, ingeniero Breyer. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces ya he hecho el paso que nos mostró el ingeniero Breyer de descargar la plantilla. Aquí la tenemos, igual con las 9 pestañas. Cada una de estas pestañas aquí abajo tienen sus campos respectivos, estructurados y definidos de acuerdo a la resolución 2275 y teniendo en cuenta el documento de lineamientos RIPS, que también se encuentra en el micrositio. Tenemos aquí, entramos a la primera pestaña o primera hoja de esta plantilla Excel, donde encontramos
esta fila, estas filas en amarillo, quiere decir que no está diligenciada. Es la primera pestaña que se diligencia. Luego encontramos en la segunda pestañita, la segunda hoja, contiene estos campos. Nos aparece en la fila, este amarillo clarito nos muestra que esos campos están vacíos, que están sin diligenciar. Las características que tiene esta plantilla es que algunos colores nos dan una referencia de qué va en cada fila, en cada columna. Entonces, nos va a aparecer este amarillo mostaza, que siempre va a estar en esta pestañita, en esta celda de NUM documento ID obligado, que es el que va a estar siempre en mostaza cuando aparecen algunas celdas de esa fila en blanco. Entonces, si hay algunas filas, estas celdas que están aquí en amarillo clarito sin diligenciar, nos va a mostrar amarillo mostaza, referenciando y diciendo aquí hay filas desocupadas, celdas desocupadas, perdón. También en todas las pestañas nos va a resaltar en color azul clarito donde indica fecha. Entonces este azul clarito está aquí en usuarios, también lo podemos encontrar aquí en consultas. Todo lo que está en fecha está en azul clarito, como está aquí la fecha de atención y la fecha de egreso. En cada una de las pestañas siempre nos va a mostrar este azul clarito referenciando las fechas. Otro color indicativo es el de aquí lo tenemos en consecutivo, que está el azul, verde clarito. Este verde clarito hace referencia a las celdas que tienen formato numérico. Es decir, solo números que cuando no se va a diligenciar o no se tiene el valor de esta celda, lo vamos a diligenciar en 0. Asimismo, este color verde clarito está en la celda referenciando que son celdas numéricas. Aquí está el código del servicio, el valor del servicio en verde clarito, y así para cada una de las pestañitas. Mira, valor servicio, aquí como podemos ver, en hospitalización, aquí estamos en el consecutivo, y cada una de las pestañas tienen este color verde clarito, indicando celdas que son formato numérico. Volvemos aquí a transacción y tenemos otro color que nos resalta, el cual es el verde oscuro o verde oliva. Este verde oscuro nos indica que son campos tipo carácter, y este campo tipo carácter no se va a diligenciar. Si no tiene algún valor por diligenciar, va a ir en espacio en blanco. Es decir, que cuando no se va a diligenciar y va a ir en espacio en blanco, automáticamente nos va a aparecer el amarillo mostaza, diciendo que hay un espacio en blanco. No va a generar ningún error, simplemente está indicando. Pero se deja en blanco si no tiene ningún carácter, ningunos datos para diligenciar, se dejaría en blanco. Así pasa con estas celdas que están aquí en verde, en este verdecito oscuro, en cada una de nuestras pestañas. Entonces son tipo carácter y se dejarían en blanco si no se tiene el carácter o el valor que se va a digitar. Así está cada una de las pestañas referenciadas por el color. Tal como se acaba de describir, también se encuentra en el manual de usuario de esta plantilla. Ya con esta descripción se comienza a diligenciar la plantilla, el número de documento obligado que hace referencia al NID de la entidad. Y se diligencian los datos como pide cada celda. Varias de las celdas tienen un despliegue para seleccionar
de acuerdo al digitado, de acuerdo a los datos que estén digitando. Aquí el NA son nota de ajuste, para que no se vaya a confundir con el no aplica. Está también descrito en el manual de usuario. Nota crédito, nota débito. Y cada una de las pestañas tiene su lista de despliegue para seleccionar de acuerdo a estas selecciones están de acuerdo a las tablas de referencia que están en el CISPRO. En la web CISPRO se encuentran. Entonces, así están. Para si se saben el código, por ejemplo, aquí. Por favor, permítanos un segundo mientras la ingeniera vuelve a conectarse. Mientras tanto, vamos a ir absorbiendo algunas de las inquietudes que nos han presentado en el chat de la sesión. Ya he publicado 3, pero quiero hacer énfasis particularmente en la primera, que tiene que ver con un caso de un prestador de servicios que señala realizar servicios de vacunación y nunca haber realizado RIPS. Bueno, no sé si RIPS, perdón, revisemos la pregunta. Dice, la IPS a la que pertenezco es privada, trabaja prestando los servicios de manera particular vacunación. Nunca hemos manejado RIPS. ¿En qué nos afecta el hecho de que nunca lo hemos hecho y cómo podemos aplicarlo según la nueva resolución? Aquí, pues, tal vez hacer una exhortación para que estos prestadores, y todos los prestadores cumplan con la normativa vigente a partir de la inicio de operación de la resolución 2275 en ese estándar. No va a ser posible generar un proceso de RIPS y como soporte la factura de manera distinta a ese estándar. Por ende, cualquier trámite que se haga de reconocimiento y pago de esos servicios deberá tener como premisa esa norma y las condiciones que están allí dispuestas para adelantar el proceso de facturación. Por demás, no sobra recalcar que la generación del RIPS está vigente desde el año 2020 en la estructura de la resolución 3374. Entonces el llamado sería a revisar estas disposiciones y aprovechar este momento en el cual se está haciendo la transición a la resolución 2275 para iniciar con la implementación de esos RIPS como soporte de la factura electrónica de venta. A partir de el inicio de operación de esta normatividad, pues no va a ser posible generar facturación de ningún tipo bajo una forma o un formato distinto al establecido en esta resolución. Y también nos están solicitando que señalemos si es posible acceder a la grabación de la sesión. Sí, la sesión está siendo grabada y va a ser editada en sus partes útiles para ser publicada en el canal institucional YouTube del Ministerio. Entonces allí van a encontrar no solamente la presentación que hicimos al principio de la sesión, sino también los ejercicios que estemos realizando en el transcurso de la sesión. No sé si ya está con nosotros la ingeniera Zulay. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, entonces, doctor adelante, Gustavo, ingeniero. entonces vamos a trabajar con el ingeniero Carlos Humberto, él nos va a colaborar, ya que tenemos Perfecto. problemas de red con la ingeniera Solano. Gracias. Adelante, ingeniero. Si es posible ampliarlo un poco para que podamos ver de mejor manera, gracias. Entonces, Sulaila estaba explicando que en los campos con las listas desplegables estaban los valores de acuerdo a las tablas de referencia que se encuentran en el CISPO. Los columnas que están resaltadas acá con este color verde, como dijo Zulay, pueden ir sin ningún dato. Listo. Esta sería la conformación de las estructuras de cada una de las hojas. Y pues ya pasaríamos a hacer la prueba para el conversor y hacer la prueba con el validador. Después de haber completado los datos en la plantilla,
Volvemos a la página de donde descargamos el archivo de Excel y elegimos el archivo que vamos a hacer la conversión. Y le damos en convertir a JSON. Cuando nosotros presionamos en el OK, él me genera el archivo y me lo descarga. ¿Nos podemos mostrar la similitud entre el JSON y el Excel, por favor? Los campos que están relacionados en cada una de las tablas del Excel están acá relacionados en la estructura que exige el JSON. Cada uno de los datos que ustedes hayan digitado. Ya después de tener Sí, entonces que yo quiero como agregar algo. Vamos a mostrar el Excel, por favor, y Sí, miremos los servicios que fueron pues, convertidos. Voy a apoyar un momentico aquí al ingeniero Carlos. Entonces, si nosotros vemos, tenemos un número de ID obligado. Eso estaría en la pestaña de transacción, la que termina, la que es 530520-110. Entonces, vamos a trabajar en este caso el modo RIP sin facturas. Entonces, si nosotros vemos, pues tenemos el RIP sin factura, tenemos es importante tener en cuenta que los campos, cuando no se diligencian en el Excel, se dejan vacíos. Así sea, se dejan vacíos. Entonces, en este caso, no vamos a utilizar la factura, ni el tipo de nota, ni el num nota, porque estamos trabajando en toda la modalidad de RIP sin facturas. En el caso, vemos que tenemos, ¿cuántos usuarios tenemos, ingeniero Carlos? En este momento están 7. 7. Entonces, cada usuario va a tener, ya que es multiusuario, cada usuario va a tener relacionado su respectiva atención. En el caso que estamos viendo, en este que voy a apoyar, los demás los indicaría el ingeniero Carlos, tenemos una consulta. Entonces, ese usuario con documento de identificación 85456123 tiene una consulta. La buscamos, por favor. Ahí está. Entonces, si nosotros vamos, ahí está como lo está señalando el ingeniero Carlos. Si quieres continuar con los demás usuarios, por favor. Sí, señor. Para el usuario de 10, 20, 30, 40, 50, él también tiene una consulta y en los otros servicios no tiene ninguna otra. Entonces busquemos este. 21, 57. Mostremos en el JSON el usuario de 20, 30, 40, 50. Vamos a aprovechar y les comentamos acerca del consecutivo. Solamente tiene esa
tiene la consulta. Te estaba indicando que buscaras el usuario 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40. Es el número 2. Ese, por favor. No sé, solamente tienes consulta. Listo, entonces miremos ese usuario, por favor. Más abajito. Entonces, ese usuario nos indica que es del consecutivo número 2 y tiene relacionado 2 consultas. Entonces, vamos a verificar que sea el usuario con el consecutivo número 2 y que tiene 2 consultas. Ahí están las 2 consultas. Si ustedes miran, el consecutivo por usuario en las atenciones es incremental. Es decir, que si ese usuario tiene esas 2 consultas, pues va a tener el consecutivo 1 y el consecutivo 2. Y en la pestaña usuarios. ¿Listo? Y en la pestaña usuarios, si nosotros miramos, el del usuario 10, 20, 30, 40, 50 es el del consecutivo 2. Aquí no puede haber usuarios repetidos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Listo, entonces ahora sí vamos a hacerle la conversión, vamos a llevarlo al validador, por favor. Entonces ya cuando nosotros ya lo hemos convertido, le hicimos el paso número 2, lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al validador. ¿Sí están viendo el validador? Sí, señor. Vamos al validador, nos vamos a la opción de listing facturas y seleccionamos la carpeta donde tenemos el archivo que acabamos de trabajar. Vamos a la carpeta donde tenemos el archivo y seleccionamos la carpeta. Listo, entonces este JSON nos genera un proceso exitoso, es decir, que fue diligenciado correctamente. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Gracias. Doctor Gustavo, ya podemos, vamos entonces ahora a invitar a nuestra primera entidad para que haga el mismo proceso. Perfecto, ingeniero Brayer, muchas gracias. Este es entonces el ejercicio que queremos mostrarle de funcionamiento del conversor. Por supuesto, es un ejercicio inicial. Esta sesión es, digámoslo, de presentación del servicio y nosotros vamos a estar, por supuesto, prestos a brindarles la asistencia técnica que se requiera. El conversor a JSON lo estamos dirigiendo especialmente a esos pequeños facturadores del sector salud que no cuentan con sistemas de información instituidos, que no han invertido en desarrollos que integren sus datos asistenciales, ese registro de historia clínica o de los demás datos o registros asistenciales con el proceso de generación del RIPS y de facturación de esos servicios. O eventualmente, en el caso de esas entidades que no facturan, pues si no tienen una plataforma, un sistema de información que esté generando RIPS en la estructura de la resolución 2275, pues también les puede servir. Entonces, hacer esa precisión antes de pasar con las entidades que nos van a compartir el ejercicio. También hay una precisión que es muy valiosa y quisiéramos transmitirla, pero como un compromiso que estamos trabajando con la DIAN. La DIAN tiene una plataforma de factura electrónica gratuita, una solución gratuita para que todo el resto de los sectores de la economía puedan realizar su facturación sin costo. Esta posibilidad no le aplica al sector salud, habida cuenta de la necesidad de desarrollar
una extensión que fue propia y que está contenida en la resolución 2275. La factura electrónica de venta en salud se diferencia de la factura electrónica convencional en esa extensión, en esos 11 campos de datos que permiten integrar el RIPS como soporte de esa factura e identificarla para efectos de pues toda la trazabilidad de sus servicios al interior del proceso de reconocimiento y pago de los mismos. No obstante, sí es importante señalar que el Ministerio, de la mano de la DIAN, ha venido trabajando en una posibilidad que no se va a concretar este año, pero que sí la tenemos prevista para trabajarla el año entrante, y tiene que ver con incluirle en la plataforma gratuita esa posibilidad de generar los campos de datos de la extensión salud. Entonces, como una línea de trabajo de mediano plazo, en el próximo año vamos a empezar a trabajar nuevamente con la DIAN en ese esfuerzo. La DIAN estaba esperando pues este segundo semestre, en el cual ha hecho un lanzamiento importante de otros documentos electrónicos que afectan factura, los documentos equivalentes electrónicos que pues son muy importantes para la DIAN. Están en ese proceso también de actualización de algunas condiciones de facturación que ya estaban vigentes, pero que fueron ajustadas y que requirieron este segundo semestre para que pues, se pudiera garantizar una implementación y una estabilización de esa plataforma de la DIAN. Entonces, este año no lo vamos a poder realizar, pero el compromiso que tiene el Ministerio es avanzar de la mano con la DIAN para que la solución gratuita también le llegue al sector salud. Entonces, ese va a ser como una de las tareas que vamos a llevar a cabo en la siguiente anualidad. Entonces, no sé, ingeniero, ahora sí, por favor, pasemos a esos ejercicios para que ustedes vean la experiencia de dos entidades que han apoyado este desarrollo, este servicio que está ofreciéndose hoy el Conversor, para que nos muestren entonces la experiencia. Adelante, entonces, ingeniero Brayer, con los invitados, y muchas gracias a ellos por su amabilidad en la participación en la sesión de hoy. Adelante. Nuestras entidades invitadas están ingresando a la sala, entonces mientras que ellas logran ingresar, vamos a responder algunas de las inquietudes que nos han sido planteadas en el chat. Sobre la presentación, esta presentación, ya lo mencionamos, va a quedar dispuesta en sus partes útiles en el canal institucional de YouTube. Esa presentación pues incluye las diapositivas que fueron presentadas, así como los ejercicios que ya el ingeniero nos compartió. Vamos a ir a las inquietudes sobre el particular. Hemos encontrado algunas que tienen que ver con las entidades con objeto social diferente. Estas entidades, recordar que son prestadores de servicios de salud habilitados que no tienen vocación de cobro de sus servicios. Entonces, estas entidades con objeto social diferente no van a facturar, pero sí deben entregar el RIPS de las atenciones que realicen como entidades con objetos social diferentes a través del módulo de RIPS sin factura, que también hace parte del mecanismo único de validación. Esto, pues, para que tengamos en consideración que por una vía, que es la de la factura electrónica de venta y el RIPS que soporta esta factura, o por la otra, que tiene que ver con los RIPS sin factura, todos los prestadores de servicios de salud deberán autenticarse y registrarse ante el mecanismo para poder enviarle al ministerio esa información que pues hoy en día la hacen entrega a través de CISPRO. Pues ese flujo de información, recordar que con la resolución 2275 se modifica para que se haga directamente a través del mecanismo y no de la vuelta por el prestador, del prestador a la entidad responsable de pago y de la entidad responsable de pago al ministerio. Entonces, lo que se pretende es hacer eficiente este proceso, generar un estándar único de información que permita a todos los prestadores entregarla en unas mismas condiciones a cualquiera que sea el pagador, y de otra parte también a los pagadores de esos servicios, a las entidades responsables de pago y demás pagadores, pues también recibir en una sola estructura de datos todo el proceso de factura electrónica de RIPS, y al ministerio pues lo que tiene que ver con la entrega de la información del RIPS sin factura. Aquí hay una información sobre algo que acabo de responder. Nos preguntan si el facturador gratuito de la DIAN puede seguir usándolo con el conversor. No, en este momento necesariamente deberá generarse la factura electrónica de venta
en salud a través de las dos opciones que quedan dispuestas para facturación ante la DIAN. Una, el proveedor tecnológico habilitado, o la segunda, una solución propia habilitada también por la DIAN. Para el año entrante, en ese mediano plazo que ya expusimos, estamos trabajando con la DIAN para que la solución gratuita pueda ser utilizada con este conversor para realizar el proceso de facturación, pero por lo pronto no, y entonces será necesario que se adelanten pues estas adecuaciones para que puedan facturar en el momento en que inicie el proceso de acuerdo a la vigencia que se tiene dispuesta en ese proyecto de resolución que está publicado para observaciones en la página institucional del Ministerio. Esta capacitación aplica para profesionales independientes que no facturamos electrónicamente. Sí, esta capacitación les sirve. Esos profesionales independientes que no generan factura también pueden hacer uso de este conversor si es que no tienen ya una solución tecnológica que les permita generar sus RIFs en el formato JSON. Entonces, a través de este servicio que está dispuesto en el micrositio del Ministerio, ustedes pueden descargar el conversor, pueden mirar la guía, revisar la guía de cómo utilizarlo y empezar a hacer las pruebas para que en el corto plazo ustedes logren generar sus RIFs para transmitirlos al módulo de RIF sin factura, al cual pues están obligados esos profesionales independientes que no facturan. Y pues de la mano con las entidades con objeto social diferente, pues van a enviarnos únicamente esos RIFs. Importante pues que la asistencia sea diligenciada. Ya hemos compartido varias veces el link, ese link de asistencia, para que por favor nos regalen sus datos, porque para nosotros es importante pues, además del registro de los participantes, claro, para saber a quién podemos convocar más adelante, pues tener también la estadística de cómo fue la participación de las 2.300 personas que han venido participando en la sesión del día de hoy. Dice que si un profesional independiente para la fecha de corte 2 de septiembre se encuentra actualmente con cierre temporal del servicio, en el momento que reactive nuevamente el mismo, debe empezar a reportar RIFs al Ministerio. Recordar que los profesionales independientes, dependiendo de la complejidad institucional que tengan habilitada, pues tendrán una fecha de inicio de operación. En el caso particular que están mencionando, como quiera que ese RIFs debe diligenciarse como soporte de la factura a partir de las fechas que se establezcan en el proyecto de resolución, estos profesionales independientes deberán generar el proceso de la novedad correspondiente para soportar el cierre temporal del servicio. Si actualmente ya reportaron esa novedad, pues estos profesionales no deberían aparecer en el listado que se publicó conjuntamente con la resolución que está en observaciones, porque no aparecieron como activos en REPS. Y si quieren iniciar o reactivar su actividad profesional como prestadores habilitados, lo deberán hacer pues primero reportándolo ante el REPS, ese inicio o esa activación de los servicios, y deberán cumplir con el proceso de RIFs como soporte de la factura electrónica en el estándar de la resolución 2275 a partir del 1 de abril. Entonces, el profesional independiente deberá, en estas condiciones que estamos mencionando, que ingrese nuevamente o que active nuevamente sus servicios, deberás iniciar con el proceso de RIFs y factura en el estándar señalado de la 2275 el 1 de abril. Los prestadores que no estamos obligados a presentar factura, ¿cómo debemos hacer el respectivo reporte de los RIFs para cumplir con la nueva reglamentación? Recordar que los únicos prestadores que no están obligados a presentar factura electrónica de venta son los profesionales independientes que tienen esa excepción que fue permitida por la DIAN en su norma. No es para todos los prestadores. La excepción de las 3.500 VT solamente le va a aplicar a los profesionales independientes que no cumplen con ese tope de las 3.500 VT anuales como ingresos brutos de prestación de servicios. Entonces, el resto de prestadores, así sean pequeños facturadores, deben generar el RIFs y la factura en salud en el estándar de la resolución 2275.
Dice aquí en la presentación, no se está viendo una capacitación anterior y además no se escucha. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes al principio, esperemos que esta presentación se termine lo mejor posible. Hemos tratado de transmitirles como principal tema de la sesión de hoy el conversor a JSON. Este conversor, ya el ingeniero Breyer nos mostró su alojamiento en el micrositio del ministerio. Ustedes pueden acceder a ese micrositio y además de este enlace van a encontrar toda la documentación normativa y técnica que soporta el proceso. En el caso del conversor estará la descarga habilitada para el mismo y la guía para el uso del servicio. También recordar que ahí en el micrositio se encuentra un calendario con actividades que permanentemente realiza el ministerio. Por estas fechas vamos a concentrarnos en la mayoría de las actividades en esos prestadores de servicios de alta complejidad que empiezan el 1 de octubre del 2024 con la aplicación de la norma, pero no vamos a dejar de lado otros eventos. Nos van a permitir entonces que a partir de la próxima semana actualicemos este calendario y que ustedes puedan pues acceder al resto de sesiones en la medida en que el ministerio tenga la capacidad para generar un calendario alterno al de los prestadores de alta complejidad. Dice, una empresa que fabrica elementos de ortopedia e inmovilización de miembros superiores e inferiores debe registrar en REPS. No. Los proveedores de tecnologías en salud, recordemos que son entidades que pertenecen o participarán en el mecanismo como IPS no REPS. Esas IPS no REPS es una denominación genérica que se viene aplicando desde CISPRO para todas las IPS que no están obligadas a habilitarse, orientando esa calificación o ese concepto hacia las IPS que pertenecen a los regímenes especiales y de excepción. Como quiera que el proceso de autenticación al mecanismo único de validación de factura y de RIP se va a hacer a través de esta plataforma CISPRO, la oficina TIC del ministerio dispuso que este listado de IPS no REP se iba a complementar con los proveedores de tecnologías en salud, esos PTS que devienen de la ley 1955 y 1966 del año 2019, para que pudieran entonces registrarse en esa calidad de proveedores de tecnologías en salud y de esta manera participar del proceso de generación de RIPs como soporte de la factura electrónica de venta, porque estos PTS están obligados dentro del campo de aplicación de la norma, la resolución 2275, a generarle a sus pagadores el RIPs como soporte de la factura electrónica de venta. Entonces, es allí, y lo mencionamos en las diapositivas iniciales, a donde deben dirigirse estas empresas que quieran participar como proveedores de tecnologías de salud, bien sea operadores logísticos de tecnologías en salud o gestores farmacéuticos, cumpliendo pues con esas condiciones que ya se disponen para ellos en el decreto 441 del año 22, donde se señala que la administración o dispensación o entrega de estos servicios y tecnologías hacen parte del espectro de los servicios que deben ser entonces pues permitidos a los proveedores de tecnologías en salud. ¿Cómo podemos saber en qué grupo estamos? Para todos los prestadores es importante que conozcan la resolución que fue publicada para observaciones, los listados en los cuales se identifican cada uno de ellos en ese corte de REPS al 2 de septiembre, para que conozcan cuál es la fecha o el grupo en el cual ustedes van a iniciar el proceso de implementación de la resolución 2275. Una pregunta, ¿los albergues también deben hacer este proceso? Recordar que los albergues, si bien tienen algunas consideraciones sobre su posibilidad de ofrecer esos servicios de albergue en algunas condiciones para los participantes del sector salud, pues no corresponden a la prestación o provisión de ningún servicio o tecnología y tampoco están allí codificados. Ellos tendrán la posibilidad de generar la factura convencional y dirigirla bajo esa premisa a la entidad responsable de pago. También es posible este tipo de situación para esas empresas que prestan transporte de pacientes, pero no transporte asistencial, sino transporte que se realiza en vehículos
no habilitados, pues también tendrán la posibilidad de generar, en el caso de una entidad responsable del pago del sistema, pues una factura de compra que deberá generarles esa EPS o esa entidad para efectos de soportar el pago de esos servicios de transporte no asistencial de pacientes. Igual en la factura convencional será posible identificar esos servicios que están ofreciendo los albergues y también ese servicio de transporte no asistencial de pacientes. Por definir, aquí hay otra pregunta, por definir para ustedes quiénes son los pequeños facturadores, los que atienden pocos pacientes a los que generan pocas facturas a los pacientes. El pequeño facturador está definido como aquel que tiene una necesidad de generar RIPs como soporte de la factura para un grupo pequeño de usuarios, bien sea si están haciendo una factura para cada usuario y no hacer más de 50 o 60 facturas en un día. Esto lo señalamos porque, pues, bueno, y además tienen la, la limitación de no contar con una plataforma ya desarrollada que genere el RIPS con el formato JSON. Es a estas entidades que tienen esas condiciones institucionales a quienes se dirige este servicio de conversora JSON que estamos presentando en el día de hoy. Entonces, serán esas entidades pues quienes van a poder generar esos RIPS en el formato JSON que establece la resolución 2275 y de la mano con esa generación de ese JSON, que como lo vimos puede tener la posibilidad de generar varios registros de usuarios, es decir, puede aplicarse para una facturación de múltiples usuarios en una sola factura, pues no estarían entonces asociados a un volumen de facturación, sino a una necesidad particular de ese prestador, de ese pequeño facturador frente a su pagador. El ejemplo que colocamos en estos casos siempre se refiere a ese profesional independiente que tiene una consulta contratada con una EPS, con una entidad de planes o de pólizas o servicios complementarios y hace consulta externa de esos pacientes y en cualquier especialidad. Ese profesional independiente puede optar por generar una sola factura, dependiendo de lo que se defina con su necesidad de facturación, puede generar una factura mensual si el volumen de esos pacientes es bajo, o una factura semanal o quincenal. Bueno, el periodo de inicio y fin de la facturación de ese profesional dependerá del volumen de pacientes. Si tiene muchos pacientes con ese pagador, pues podrá hacer facturación diaria, semanal o mensual, dependerá de eso. Y por eso, pues, este conversor de JSON les va a permitir asociar a una factura un usuario, si es del caso, o múltiples usuarios hasta el tope que tengan con los servicios que están ofreciendo con sus entidades responsables de pago. Doctor Gustavo, con nosotros está Lisa Marina Blanquicet, Hospital Isabel la Católica. Perfecto. Entonces vamos a dar paso al hospital para que nos haga un ejercicio. Adelante, Lisa. Y más adelante o en el chat voy a seguir respondiendo las inquietudes que se han venido presentando. Esperamos lograr responderlas todas y en caso de que no, recordar que esta no va a ser la única sesión. Más adelante el Ministerio va a programar sesiones adicionales que vamos a informarles oportunamente. Adelante, Lisa, con la presentación y muchas gracias por mostrarnos la experiencia de tu entidad. Adelante. Buenas tardes, disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Listo, voy a hacer la presentación con referencia a el RIT a través del Excel que descargamos en la nueva presentación que nos da el Ministerio y la forma en que lo estamos realizando. Yo ya tengo la plantilla organizada. ¿Ustedes sí la están viendo? ¿Sí la ven? Sí, señora. Sí, señora. Sí, bueno. Este es el RIT ya diligenciado. Como lo trabajamos, descargado desde de la página web del micrositio, el cual lo convertimos a JSON a través de la página
Bueno, como les comenté, el RID que ya se generó, lo voy a subir a través del convertidor JSON, que también es más fácil de organizar una vez se cumplan con todos los requisitos que tenemos allá, que nos solicitan. Subimos la plantilla, la descargamos y ya el archivo nos ha sido generado de forma exitosa. Nos iríamos directamente a descarga, perdón, que sería este. Ya una vez generado, convertido, después de haber sido diligenciados de forma manual a través del Excel. Lo pasamos por el validador. Validador. Seleccionamos la carpeta, descarga. Sí, tengo que pasarlo, perdón. La señora Marina lo pasó por el módulo de factura. Sí, aquí ya está en prueba y lo cargamos. Este todavía tiene inconvenientes, errores que se están corrigiendo, ya que es a nivel de la factura en el XML, pero en el RID como tal JSON sale con todos los ítems y espacios que se deben diligenciar y no diligenciar para poder ser cargados ya después al JSON, donde ya sí le dan a uno las pautas de si sale rechazado o tiene notificaciones. En este caso, tiene rechazo por XML. Sí, señora, como lo dice la señora Marina, en la columna fuente nos indica de qué precedencia es. Entonces, si es por problemas de factura, entonces aparece fuente factura electrónica. En el caso de que fuera los RIPs por la parte del JSON, diría RIPs en la parte en esa columna. Exacto. Entonces, aquí toca, en el caso de nosotros, nos toca comunicarnos directamente con la empresa encargada de hacer la actualización en el software para que podamos organizar esa partecita que es el inicio del periodo de la factura en ambos servicios, que es lo que se nos está solicitando. Señora Marina, muy agradecido, muchas gracias por su exposición y tiempo. No, gracias a ustedes. Me gustaría que en el segundo punto que tenemos en nuestro micrositio está la parte del manual. Ingeniera Zulay, ¿tú nos podrías mostrar ese manual para que la gente lo tenga como referencia? Bueno, sí, señor. Muchas gracias, Lisa Marina. A ustedes. Estamos pendientes también de que hay una empresa, Danilo García, del Centro de Ortopedia. Ellos ya están haciendo el acceso. Entonces, mientras tanto, les voy a compartir el manual que también se encuentra en el micrositio. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Gracias. Bueno, entonces aquí está el manual de usuario del convertidor a JSON. Tenemos aquí los 7 gruesos en que está el convertidor, el objetivo, el alcance, las normas, las características. Bueno, aquí las características es la plantilla y el convertidor, que es lo que nos atañe en este documento. Aquí están las ilustraciones, está cada una de las ilustraciones del paso a paso de
el seguimiento del diligenciamiento de la plantilla Excel. Tenemos el objetivo, el ámbito, los documentos asociados al manual, donde nombramos la resolución 2275. Tenemos, es importante el documento de RIPS, el cual también está en el micrositio. Y la plantilla FEP-RIPS, que es la plantilla Excel que se descarga desde el convertidor. Tenemos algunas definiciones, la definición del RIPS, la plantilla archivo Excel, que está estructurada de acuerdo a los detalles de los RIPS, la estandarización que nos muestra la resolución 2275 del 2023. Tenemos las características y la descripción, donde ya como el ingeniero Brayer lo mencionó, es una factura de monofactura, multiusuario, multiservicio y consta de estos componentes de las 9 pestañitas que están acá. La transacción, usuarios, consulta, urgencias, procedimientos, hospitalización, recién nacidos, medicamentos y otros servicios. Aquí más adelante, aquí se listan y más adelante nos muestra lo que ya vimos en vivo, que es la plantilla Excel para la conversión, y se entra a cada pestaña a diligenciar según los datos que se requieran. Tenemos unas recomendaciones para la plantilla. Bien sabemos que es una plantilla básica Excel, entonces hay que tener cuidado con su configuración. Y aquí hay unas recomendaciones de borrado, del borrado, cómo borrar, cómo mantener una fila fija para que no se desconfigure esta plantilla. Igualmente, si la llegan a desconfigurar, igual la pueden bajar de nuevo del convertidor y hacen el diligenciamiento que irían a realizar. Tenemos aquí las indicaciones generales. Es muy importante tener en cuenta tanto las recomendaciones para mantener la plantilla estable, pero que igual la pueden volver a descargar, y también estas indicaciones generales que son muy importantes para tener en cuenta en el diligenciamiento de la plantilla. En esta sí me voy a detener un poquito porque es importante tener en cuenta lo siguiente. Desde la pestaña de consultas hasta la pestaña de otros servicios, se debe digitar en esta secuencia. Primero, el código del prestador. Segundo, se va a la celda anterior y seleccionar el consecutivo usuario, y luego continuar diligenciando las demás celdas, los demás campos de esa fila. Entonces, voy a ir acá. Bueno, aquí más adelante les voy a mostrar. El consecutivo usuario trae el número del documento de identificación según corresponda. El NUM documento obligado hace referencia o sea, es una columna que queda protegida y ya hace referencia a la pestaña de usuarios en otros servicios. Esta pestaña de NUM obligado, como se diligencia en la primer pestañita en esta pestañita de transacción, se diligencia aquí el NUM documento obligado. Entonces, en las demás pestañas de aquí de usuarios a otros servicios, esta pestañita va a quedar, no van a poder acceder a esta pestaña. Va a quedar protegida en cuanto reciba esa información y la va a pasar a las otras pestañas. O sea, siempre nos va a aparecer esa información que la trae desde transacción. Cuando les está mostrando el Excel, entonces igualmente aquí dice cada celda de la plantilla de Excel tiene una parametrización relacionada con las listas desplegables, que al digitar mostrará, si en dado caso que aparezca un error, muestra el error. Si
si están digitando números, por ejemplo, en una celda de carácter, entonces cada celda nos va a mostrar un mensaje alusivo a lo que realmente se debe escribir en esa celda. Si es tipo numérico, si es carácter, si la cadena, el tamaño va de 4 dígitos o de 20 o de 12, nos va a mostrar un mensajito como referencia para colocar el dato correspondiente. Bueno. Este colorcito, tenemos colores en donde el color gris oscuro hace referencia a los diagnósticos. Son como colores de ayuda al momento de diligenciar. Consideramos que siempre las hojas tienen varios campos larguitos, algunos más que otros. Entonces, eso es como para orientar un poco. Las celdas que tienen en el encabezado el color verde clarito son celdas en formato numérico. Es decir, estas celdas que tienen un formato numérico, el campo, si no tienen el dato, se va a diligenciar 0. Lo contrario, me voy a saltar aquí este azul clarito, lo contrario con estos campos que tienen un color verde oliva o verde oscuro, son tipo carácter. El tipo carácter, al diligenciar, si no se tiene un dato por escribir, entonces va a ir en vacío. No es necesario escribir null, porque es una cadena de caracteres, entonces solamente va a ir en vacío. Si no tienen el dato, va en vacío. Mientras que en formato número, sí se va a colocar 0. Entonces, aquí tenemos el color azul que hace referencia a las fechas. Entonces, todas las pestañas tienen las fechas en color azul. Es importante saber que la fecha va año, mes, día y en formato 24 horas, porque algunos nos exige algunas pestañas la hora. Entonces, la hora va en hora y minutos. La hora, si son las 3 de la tarde o la 1 de la tarde, por ejemplo, va a ir 13:00, 13:20 minutos, así. Bueno, hay una celda que se va a ver la fórmula. Esta celda igual está protegida, entonces no va a tener ningún inconveniente de nada, porque se diligencia en transacción, igual se va a seguir manteniendo protegida. Y tener en cuenta los lineamientos RIPS, que también se encuentra en la página del micrositio, como lo decía anteriormente. Y bueno, las tablas al diligenciar probablemente vayan a necesitar consultar las tablas de referencia que se encuentran en la parte de abajo del web cispro.gov.co. Entonces, aquí mostramos cómo estas tablas, según la tabla de referencia, el tipo nota, aquí nosotros tenemos nota de ajuste, nota crédito, nota débito. Este es en la pestaña de transacción, que nos tiene solamente 4 columnas. En un documento ID obligado, que es la que se digita por primera vez y luego queda ya para las demás pestañas. Entonces, las demás pestañas van a coger el documento que se digite en esta parte. El color amarillo mostaza. Siempre va a aparecer en amarillo mostaza la celda que va a referenciar en toda la fila cuando hay algún campo en blanco, sin diligenciar. No quiere decir que se necesite diligenciar obligatoriamente, sino que indica es que hay algún campo en blanco. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que hay un amarillo clarito, pero está en mostaza NUM documento obligado. NUM documento obligado quiere que está en color mostaza,
pero aquí aparece en amarillo clarito porque es un campo que está en vacío, pero no necesariamente quiere decir que hay que diligenciarlo, sino que va en vacío y es un campo vacío. Entonces nos va a alumbrar así, en mostaza cuando hay un campo vacío. Cuando vuelvo y reitero, aquí NUM autorización que está en verde oliva, entonces va tipo carácter, pero si no tengo dato para diligenciar, no se va a colocar null, el null no existe en esta plantilla, solamente se va a dejar en blanco, en vacío. Diferente, aquí tenemos un ejemplo, diferente a este verde clarito, que es tipo numérico, y aquí sí se va a diligenciar el 0. Cuando no hay dato por digitar, se va a colocar el 0. Este verde clarito, cuando es numérico, sí se requiere el 0. Si se coloca en dado caso en vacío, va a arrojar error. Entonces, esta es la forma de diligenciar, tipo carácter y tipo numérico. Aquí tenemos de nuevo, aquí se escribieron las indicaciones de cómo diligenciar desde consulta en adelante. Hay que tener en cuenta que primero se diligencia el código del prestador, luego nos vamos aquí a consecutivo usuario, seleccionamos el consecutivo usuario y seguimos diligenciando las demás celdas. Entonces, siempre se va a diligenciar a partir de consultas. Primero, código de prestador. Segundo, se selecciona la columna B. Y tercero, se siguen diligenciando las demás celdas, porque esta celda la va a traer de transacción. No es necesario digitarla y igualmente va a estar protegida. Así se van a seguir diligenciando de esa misma manera. Aquí vuelve y se repite. Primero se diligencia la celda del código del prestador, se devuelve a la anterior y se selecciona consecutivo y se sigue diligenciando. Como pueden ver aquí en este ejemplo, como están todas la fila está toda diligenciada, no hay ningún campo vacío. Entonces, número de documento ID obligado, se quitó el color mostaza. Nos indica que toda la fila está diligenciada. No hay ningún vacío. Mientras que aquí nos arroja el amarillo clarito cuando hay una celda en vacío. Y así para cada una de las pestañas, recién nacido, medicamentos, otros servicios. Aquí en la parte de abajo ya tenemos la explicación del convertidor, los 3 pasos que tenemos para el convertidor. Descargar, abrir el convertidor en el micrositio, primer paso. Segundo, descargar la plantilla Excel, diligenciarla. Tercero, seleccionar esta plantilla diligenciada. Acá seleccionamos archivo. Y luego, tercer paso, se le da convertir. Al oprimir convertir, el convertidor hace el proceso de conversión, inmediatamente la descarga el archivo ya convertido y se genera inmediatamente el formato JSON. Aquí tenemos el paso a paso, aquí tenemos el proceso cuando está convirtiendo. Aquí tenemos una presentación de cuando sale OK. Mostramos aquí el archivo abierto del JSON. Se termina el proceso. Tenemos aquí, también hicimos un ejemplo de cuando sale error. Aquí nos sale error, entonces hay que devolvernos a la plantilla y mirar cuál es el error. Se revisa y vuelve y se carga el archivo y se le da convertir. Hasta ahí va este manual de usuario, tiene todo el proceso.
Bueno, ingenieros, Doctor muchas gracias. En este punto de la sesión tenemos 1.239 asistentes, a quienes agradecemos mucho su participación. Vamos a hacer un repaso de las preguntas que hemos visto. Se reiteran, tenemos 870 y tantas preguntas. No vamos a alcanzar, por supuesto, a responderlas todas, pero sí, como la gran mayoría tiene unos temas centrales, vamos a tratar de abarcarlos nuevamente. Los hemos venido manifestando a lo largo de la presentación, pero es importante que quede claro este, este proceso que se está presentando el conversor. Hay una vocación, es importante que conozcamos del conversor. Este conversor está dispuesto para pequeños facturadores del sector salud. ¿Quiénes son esos pequeños facturadores? Son los profesionales independientes que no tengan soluciones informáticas implementadas para la generación del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta. También pueden estar allí otras IPS pequeñas que no manejan unos volúmenes importantes de facturación, pero que están obligadas, por supuesto, a generar esa factura electrónica de venta en salud de acuerdo a su nivel de complejidad. Saber que hay un proyecto de resolución que se publicó, pues proponiendo una transición, una implementación gradual, pero progresiva, basada en la complejidad institucional de nuestro sector salud. Entonces, el 1 de octubre, todos los prestadores de alta complejidad que están listados de acuerdo al Registro Especial de Prestadores con corte del 2 de septiembre, pero que también fueron listados para que se identifiquen y sepan que tendrán esa obligatoriedad del inicio de esta norma el 1 de octubre, pues validarse todos los prestadores en esa lista que está publicada tanto en el micrositio como en el proyecto de resolución, en ese enlace que está para observaciones de esa norma. Estas entidades de alta complejidad empezarán el 1 de octubre, las de mediana complejidad empezarán el 1 de febrero y las de baja complejidad el 1 de abril. Con la baja complejidad también deben iniciar esos profesionales independientes que no están obligados a facturar, las entidades con objeto social diferente y los proveedores de tecnologías en salud, esos operadores logísticos y gestores farmacéuticos. Esas entidades el 1 de abril, al igual que todas las demás entidades que han ingresado al REPS o se han inscrito en el mecanismo, se han autenticado ante el mecanismo después del 2 de septiembre. También estas entidades empezarán el 1 de abril del 2025. Ahora, este conversor lo pueden utilizar ¿quiénes? Los profesionales independientes de sus consultorios que no tengan ese sistema de información ya desarrollados podrán descargar esta aplicación, este servicio, y conocer cómo funciona a través de esa guía que acaba de presentarle la ingeniera Zulay y empezar a generar esos RIPs a través de este conversor. El conversor les va a permitir entonces tener un formato JSON para sus RIPs. Este formato JSON, cuando llegue el momento, dependiendo de si factura o no, deberá ser asociado en un conjunto de información a la factura electrónica de venta en salud o presentado solamente como RIP sin factura a través del módulo correspondiente. ¿Quiénes están obligados qué profesionales están obligados a facturar? Ya lo hemos señalado reiteradamente. La única excepción que existe en la norma DIAN para no facturar se predica para los profesionales independientes que tengan ingresos brutos inferiores a 3.500 VT al año. Estos profesionales independientes, entonces, si cumplen con ese requisito y adicionalmente no tienen contratos con pagadores obligados a recibir factura y RIPS, pues podrán únicamente generar de una manera mensual esos RIPS y enviarlos al mecanismo para su validación a través del módulo de RIPS sin factura. Ese sería como el escenario para estas profesionales independientes. Ahora bien, encuentro aquí una pregunta que me parece interesante, o dos preguntas, una que tiene que ver con si, y les agradecería a los ingenieros que me apoyaran con la respuesta. ¿Es posible que un computador Apple en ese ambiente Mac pueda utilizar este conversor? Buenas tardes. Sí, adelante, Aló. ingeniero.
Sí, señor. Sí, porque en la forma que se estructuró es en la forma básica y para los equipos más, pues cambian unas cosas, pero esta parte la acepta igual. Perfecto, no deberían tener limitaciones, entonces bienvenidos estas entidades que tienen sus ambientes Mac a utilizar el conversor si es pues el caso y les corresponde hacerlo. También hay una pregunta que me pareció interesante. Si yo soy profesional independiente, pero tengo 2 sedes y quisiera utilizar el conversor en mis sedes para generar el RIPS, ¿cómo debo utilizarlo? ¿En cada sede debo hacer la descarga y generar el RIPS de cada sede? ¿O puedo hacer un uso? ¿Cómo les recomendamos que utilicen el conversor en sus sedes? Cuando hay varias. Yo lo diría técnicamente, pues es una herramienta de la cual nosotros tendría que hacer la factura. Recuerde que es monofactura multiusuario, doctor. Entonces, lo generaría por su respectiva factura. Sí, entonces aquí la respuesta que quería que me la apoyaran tiene que ver con que el conversor puede ser utilizado en las sedes que sea necesario, porque el conversor lo que genera es el RIPS en ese formato JSON. Y ese RIPS, cuando se va a facturar, necesariamente va a tener que asociarse a una factura electrónica de venta en salud. Por eso mencionábamos en un inicio de la sesión. ¿Y cuáles son las posibilidades para generar factura electrónica de venta en salud actualmente? Hay 3, 2 de las cuales están habilitadas, que tiene que ver con un proveedor tecnológico habilitado por la DIAN o una solución propia habilitada por la DIAN. En el momento, esa solución gratuita de facturación de la DIAN, que pueden estar utilizando un grupo pequeño de profesionales independientes, va a quedar limitada, no va a poder generar la factura electrónica de venta en salud. Por ende, esos profesionales que estén utilizando la solución gratuita deben migrar hacia una de las 2 soluciones que acabo de mencionar. Y por esa vía, entonces, independientemente si es en una sede o en varias donde se estén generando los RIPS, ese JSON tendrá que asociarse, relacionarse como soporte de esa factura, y es allí donde ustedes podrán entonces hacer la integración frente a la factura. Si quieren hacer una facturación de ambas sedes en una sola factura, en el caso que les comentaba que ese profesional independiente hace consulta, y la consulta se hace del 1 al 30 de cada mes y no atiende tantos pacientes, puede hacer una sola factura. Esa factura podrá entonces involucrar los 2 grupos de pacientes que atendieron en cada sede. Por supuesto, tendrá que hacerse la integración de esos JSON para que sean soporte de la misma factura, y esa estructura jerárquica de JSON permitirá tener multiusuarios y por ende la factura será el punto en el cual se encuentran esos formatos JSON. Ese era el punto que quería resaltar, ingeniero Breyer, y si fuera posible señalarles si hay alguna indicación sobre este particular, de cómo 2 JSON que se han generado en sedes diferentes a través del conversor pueden unirse, o si esto no es posible y tendría que generarse una factura por cada sede. Sí, señor. Nosotros estamos generando, no olvidemos que por cada Excel deben generar se genera un JSON como tal. Ok, entonces si quisieran generar ese JSON de ambas sedes, tendrían que hacer uso del conversor en una sola de ellas, incluyendo todos los usuarios atendidos en cada sede. Así es, doctor. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a ver esta sesión, por su extensión, nosotros no podemos compartirla bajo un enlace normal. Nos toca editarla en sus partes útiles, y esta sesión, que tiene una presentación de las diapositivas iniciales y también de esas ejemplificaciones que se hicieron del conversor, va a quedar dispuesta en el canal institucional del ministerio. Entonces, por favor, estar atentos a consultar este canal para poder visualizar la presentación cuando lo requiera. Voy a ir a responder un par de preguntas del final, en la medida en que... Bueno, hay unas preguntas ya relacionadas con el tema inicial de ese proyecto de resolución. El proyecto de resolución, como lo mencionamos, tuvo
un criterio de inclusión para efectos de la inicio de la factura electrónica evidente del REPS por complejidad. Se tomó el corte de REPS al 2 de septiembre. Se publicaron junto con el proyecto de resolución los listados de los prestadores de servicios que deberán iniciar y la fecha en la cual, de acuerdo al grupo de complejidad de alta, mediana o baja, pues al que pertenecen, iniciarán. Entonces, por favor, remitirse a este listado. En ese listado pueden ustedes buscar por NIT del prestador o por código de habilitación, como quiera que el proceso de facturación siempre se va a realizar desde ese prestador habilitado, pues, y independientemente de si ese prestador tiene un NIT con varios prestadores habilitados, recordar que el prestador tiene per se una obligación propia que deviene de su proceso de habilitación, y por ende un prestador puede tener con ese mismo NIT servicios en una sede de alta complejidad y en otra de mediana o de baja, teniendo entonces ese NIT y sus prestadores unas fechas que van a estar aplicadas de acuerdo a la complejidad institucional de cada uno de esos prestadores habilitados. En el caso de las entidades que tienen fechas de inicio de vigencia de ese proyecto de resolución el 1 de abril, entre tanto, pues claramente van a poder seguir realizando su proceso de facturación como actualmente se lleva a cabo. Todas sus facturas deben ir en factura convencional y el RIPS en la estructura de la resolución 3374 del año 2000. Bueno, no sé, a ver, no sé, ingenieros, si ustedes ven alguna pregunta que les resulte interesante y la quieran atender. Yo también estoy aquí tratando de identificar algunas, pues sabremos en todo caso abrir nuevas sesiones para estos propósitos. Como les señalábamos, vamos a concentrarnos en esta semana en esos prestadores que van a iniciar el 1 de octubre, y para el resto de prestadores vamos a generar enlaces a sesiones de diferente índole con temáticas diversas que les permitan abarcar sus necesidades, pero no va a ser esta semana. A partir de la próxima semana empezaríamos a disponer de esos enlaces en nuestro micrositio, en el calendario, para que de acuerdo a las capacidades de nuestros ingenieros y el equipo misional del ministerio podamos atender debidamente estas sesiones. Dice aquí, para los médicos independientes que solo realizan consulta a pacientes particulares, los yesos se deben generar independientemente por cada paciente junto con sus XML de la factura. Así es, como el pagador en este caso de los pacientes particulares es el paciente que asume el valor con recursos propios, pues se le deberá generar esa factura directamente a este particular, utilizando la opción 15 de la cobertura o plan, ese campo de datos que está en la factura electrónica de venta, e identificando en el RIPS el tipo de usuario como particular. ¿Cómo se sabe a cuál entidad de complejidad pertenece la entidad que tenemos si es prestadora de servicios ante Colsanita? Recordemos que la complejidad institucional del prestador es la que ustedes han registrado en el REPS para cada uno de los servicios que han habilitado. Entonces, allí en el REPS encontrarán, en su REPS, encontrarán esos servicios y la complejidad. Si tienen servicios de alta complejidad, pues estarán incluidos en el grupo 1 que inicia vigencia de la norma 2275 el 1 de octubre del año 2024. Este validador sirve para todos los médicos, es decir, yo manejo varios médicos pequeños. Si ahí se puede validar todo, a todo se necesita que cada médico tenga un validador. Este validador, recordemos que va a incluir información en los campos de registro de datos de la transacción, incluye una información que es propia de cada prestador. En este caso, como cada profesional independiente es un prestador habilitado, pues deberá generarse puede utilizarse el validador para todos, pero deberá generarse la información de manera separada para cada uno de estos profesionales. Es decir, que en la medida en que se requiera generar los RIPS del profesional habilitado, pues tendrá que hacerse de manera separada. No pueden mezclarse profesionales independientes en un mismo archivo de RIPS. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es posible usarlo para todos los profesionales independientes pequeños, esos médicos que van a tener 10, 15 consultas en un día, etcétera, podrán utilizar el conversor, pero cada uno tendrá que generar su facturación propia y el RIPS que soporta esa factura deberá ser asociado a esa factura de manera individual para ese prestador.
campos T01 y T02 del registro de transacciones del RIPS en ese formato JSON. Por favor, ténganlo en cuenta. Transporte especial de pacientes, ambulancias, ¿en qué grupo quedaría? Por favor, estos transporte especial de pacientes también, dependiendo de sus servicios y de su complejidad, están incluidos en el listado que fue publicado con el proyecto de resolución. Entonces, les agradeceríamos que consultaran allí por su código de habilitación o por su NID. Bueno, yo creería, no sé, ingenieros, ¿ustedes tienen alguna otra inquietud que quieran resolver? ¿Les parezca interesante? No, señor, por mi parte, muchas gracias. Bueno, No, muchas gracias, doctor Gustavo, muchas gracias a todos. No, en el chat se encuentra el registro de asistencia para que lo diligencien. Aquí hay una pregunta que me parece interesante antes de retirarnos. Si la entidad solo reporta, por ejemplo, 4 archivos, usuarios, consultas, procedimientos y transacciones, ¿habría algún inconveniente frente a las hojas vacías? Recordar que el JSON en su estructura definida en la resolución 2275 obliga a que se generen todos los registros. Así no se incluye información en ellos. Si yo no voy a reportar medicamentos, ni otros servicios, ni estancias en internaciones o urgencias, yo debería, y así lo tiene dispuesto este conversor, va a generar esos registros para estos datos sin información. No sé si los ingenieros me quieren confirmar y cómo se vería entonces este registro del JSON en este caso. No, no se diligencian o sea, se diligencian solamente las pestañas que requieren diligenciar y las otras van sin diligenciar, solamente lo que necesitan de la plantilla según su factura o según su RIP sin factura. Perfecto, gracias. De esta manera, el JSON... una cosita adicional, doctor. Sí, adelante. Cuando un campo no se debe diligenciar, digamos, no tienen el dato, entonces el campo se debe dejar vacío. Si ustedes agregan la palabra null, él lo va a tomar ese null como un texto y se va a crear en el JSON un null. Como es texto, pues se crea con un doble comilla, null, entonces toma ese valor y ese valor se lo llevaría al validador y el validador pues va a arrojar error. Entonces todo dato que vayan ahí, todo celda que no vaya a ser diligencia debe estar en nulo. Perfecto, ahí el mensaje es: utilicen las hojas que necesiten diligenciar de acuerdo a los datos de los servicios que están ofreciendo, las demás no las toquen. El conversor se encargará de generar el JSON apropiadamente sin información para esos otros registros de datos en los cuales no existe información. Bueno, yo creería que vamos a abrir más espacios adelante. Les agradecemos estar pendientes de el calendario de actividades que está en el micrositio y por ahora les dejamos tal vez en pantalla, si fuera posible, mostrar nuevamente ingeniera Zulá y ingeniero Breyer, dónde pueden los interesados descargar este servicio, este validador, este conversor a JSON, perdón. Y dónde está la guía para que por favor lo miremos un segundito en el micrositio del ministerio. Este sería pues el cierre de nuestra sesión. Vamos entonces a compartirles esta visual de nuestro micrositio para que por favor la consulten. Allí van a poder descargar el servicio del conversor y la guía de uso del mismo. Está en la parte de, por favor, ingeniera, tan amable, nos guía desde el inicio del micrositio hasta el lugar donde está alojado. Bueno, aquí nosotros tenemos el micrositio. Es importante conocer realmente el micrositio porque aquí está todo nuestro proceso de facturación electrónica y RIPS. Tenemos aquí una infografía del proceso FERRIPS. Tenemos todo el proceso, paso a paso, digamos. Aquí más abajo encontramos estas 3 columnas en donde también pueden acceder e instalar cualquiera de los 2 validadores, cliente-servidor o API Docker. Estamos en la versión 4.1.1. Están aquí enseguida todas las guías, tanto del
del validador cliente-servidor como del API Docker. La normatividad, importante la resolución 2275 y sus anexos. Como también tenemos aquí los videos de del validador y de los diferentes pasos, bien sea con cliente-servidor o con API Docker. Tenemos cómo se hace la autenticación, unas sesiones de pruebas, de capacitaciones que se han hecho. Entonces se encuentran aquí los diferentes videos y aquí tenemos los manuales. Tenemos base de conocimiento y tablas donde también hay preguntas, respuestas y pueden encontrar algunas de esas preguntas si tienen. Aquí hay respuestas. Y más abajito aquí tenemos convertidor JSON resolución 2275. Entonces aquí tenemos el convertidor y tenemos el manual de usuario. Más abajo tenemos las noticias donde podemos acceder, bien sea aquí a inscribirse y a las pruebas. Y en el calendario, aquí están las diferentes, inscribirse y participar en las pruebas piloto y la transmisión de archivos, donde también ya esta etapa más avanzada deben de tener sus credenciales de CISPRO, sus archivos XML y los RIPs y toda la información dispuesta para hacer esa transmisión de archivos y esas pruebas piloto. Y aquí se pueden agendar a las diferentes sesiones que hacemos en línea. Aquí en el calendario disponemos, se colocan también las que estén próximas a realizarse. Pueden coger aquí los links. Aquí es donde se colocan el link directo cuando quieran acceder a alguna de estas sesiones técnicas que el ministerio está haciendo en el transcurso de las semanas. Y es así, este es nuestro micrositio, tiene mucho, cada clic que den van a conocer mucho más. Ahí dice conoce mucho más, facturación RIPs, es muy completo, entonces pueden hacer uso de este micrositio. Ingeniera Zulay, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, pues muchas gracias. no es nada más agradecerles a las personas que permanecen aún en la sesión y señalarles que más adelante en los espacios que se generen vamos a seguir respondiendo las inquietudes. No, lastimosamente no alcanzamos a responderlas todas por el espacio, el tiempo limitado en estas sesiones, pero pues quedamos muy pendientes de estos nuevos eventos y de su participación. Agradecemos el licenciamiento del formato de asistencia y por ahora agradecerle a todos nuestros invitados, a las diferentes entidades que nos mostraron su experiencia y pues fue posible entonces hacer evidente que el conversor ya está listo para que sea utilizado, entonces les dejamos allí pues esta herramienta como un compromiso que tenía el Ministerio hace algunos meses para con el sector salud. Entonces desde el Viceministerio de Protección Social un saludo muy especial a todos, agradecerles la participación e invitarlos a que sigan atentos a nuestro calendario de actividades a través de las cuales ustedes podrán seguir interactuando y conociendo cómo es el proceso de generación de RIPs como soporte de la factura. Ingenieros del equipo TIC, muchas gracias y nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Y en este punto cerramos el evento en directo. Muy amable a todos.